Muy buenos días, tardes o noches y bienvenidos a Llegó la hora de escuchar. Oye, hablando de constituciones, procesos, todos estos procesos que han habido, hablamos un poquito de Pinochet, ¿cierto? Ujú. Eh, Algunos dicen que él hizo un golpe de Estado, otros dicen que hizo un funcionamiento militar, unos dicen que no fue dictadura, que fue un gobierno cívico-militar, otros dicen que fue dictadura, pero vayámonos a ese punto en la historia del 70 al 90, un proceso político extremo en el país, donde tuvimos las dos caras de la moneda, prácticamente. Pero, ¿qué tuvo de bueno Allende y qué tuvo de malo Allende? Partamos por ahí. A ver, Allende es un personaje interesante porque en los primeros años partió con índices económicos muy buenos. El primer año de Allende es un muy buen año. ¿Por qué? Porque hace procesos que son más bien reformistas. No hay procesos que sean demasiado profundos y seguía la línea republicana que tenía el país. El problema es que Allende se deja influir por grupos de extrema izquierda y de extrema izquierda real. No hablemos hoy día del Frente Amplio, que son puros Espérate. progres tomadores de café. Bueno, Sino hablamos de Carlos Altamirano, hablamos del MIR, hablamos de todo ese grupito de muchachos. de internacionalistas, porque Mm. en el fondo lo que querían llevar rápidamente, y ese es el gran error, llevar para adelante no un proceso nacional, sino un proceso internacional con Chile, que son cosas distintas. Hacer de Chile una plataforma marxista internacional. Y ahí está el gran problema, porque de aquí querían hacer otra Cuba, en el fondo, en el sur de América, y eso hubiese sido gravísimo. Y lo que hace Allende es apurar ese proceso y llevarlo a niveles extremos, y terminamos en el desastre, porque el marxismo es impracticable. Nunca va a funcionar el marxismo porque es una idea utópica idiota. Así de sencillo, ni siquiera alcanza a hacer un análisis mayor, sin perjuicio que el análisis original de Marx respecto al materialismo histórico, dialéctico y otras cosas por el estilo puede ser o no acertado, pero que no puede pasar de lo filosófico a lo práctico. Entonces, el resultado es grave. ¿Qué se le rescata a Salvador Allende? La nacionalización del cobre. Pero ojo, la nacionalización del cobre no la hace Allende, la hacen los senadores y diputados en pleno, incluido el Partido Nacional, que era una fusión entre la derecha de la época, una derecha bastante distinta a la actual, ante el neoliberalismo, con los nacionalistas de la época. Y ellos en pleno votan a favor de la nacionalización del cobre. Entonces eso se le rescata, cosa que después incluso protege Merino. Más adelante lo podemos conversar. Perfecto. Y ahora, para que lo conversemos el tema de Merino. Pinochet. A ver, Veamos lo bueno y veamos lo malo. ¿Te parece? a ver, lo bueno es haber sacado a Allende. Es Ya, decir, podríamos decir que pinochetista hasta el 12 de septiembre del 73, más o menos. Como a ya. las 12 del día. ¿Por qué? Porque Pinochet tuvo la oportunidad de llevar adelante un proceso histórico para Chile que podría habernos llevado a ser potencia mundial. Estaban las cosas dadas, pero lamentablemente se deja influir por personajes que no debiesen influirle. Todo por el nivel de ignorancia que tiene Pinochet. Pinochet no es una persona instruida, no es un político, no es un abogado, no tiene características de intelectual ni de estadista, a pesar de que él creía que sí los tenía. Y lo más grave
es creer que tienes las habilidades cuando no las tienes. Y aprovechemos de decir que era Amazon. Aprovechemos. Y una serie de cuestiones más. Aprovechemos. Veámoslo por ahí. Y la Junta Nacional de Gobierno, no sé si ustedes leído la declaración de la Junta Nacional de Gobierno. Sí, mira, me dediqué... Es una maravilla. Espérate, yo me dediqué a leer el decreto número 1 de la Junta. Pero sí es una maravilla. Es una maravilla. Su declaración de principio me refiero. Sí, yo tengo un gran problema con la Junta, que yo lo veo por de parte de vista un poco más demócrata que puedo tener aún, en que constitucionalmente ellos lo que fueron fue velar la Constitución del 25. Ellos eran los garantes de la Constitución del 25. Estamos claros en eso. ¿Ya? Algunos dicen que fue golpe, otros dicen que fue pronunciamiento, yo todavía estoy con la duda ahí, más o menos que fue. Lo que sí yo digo, que al día siguiente se transformó en una dictadura el día que Pinochet mantiene el poder y lo mantiene por 17 años. Mira, en 1924 se da una situación similar pero no igual. En 1924 tenemos el llamado ruido de sables, cuando oficiales nacionalistas, no de derecha, se les ocurre ir a hacer sonar los sables frente a los senadores y diputados cuando los lindos se iban a subir el sueldo. Ese es el resumen. Y que tenían la embarrada en el país, como siempre. El resultado de eso es que empieza un proceso constituyente que termina en 1925. Es decir, la Junta lo que hace es llevar adelante un proceso de constitución que es coronado muy bien con la Constitución de 1925. Y después de eso, el caudillo de la época, Carlos Ibáñez del Campo, que le llamaron el general de la esperanza, es que toma el poder, pero democráticamente. Correcto. Justamente lo que Pinochet no hace. Por supuesto, cuando te lo dice ahí un viejito rechazo, tatita rechazo, yo le digo a todos esos tatitas que creen que viene Allende, está Fidel Castro a la vuelta de la esquina, o tenían embalsamado a Hugo Chávez, que no quiere entender que lo que debieron haber hecho es justamente lo que se hizo en el año 25, haber entregado el poder inmediatamente, y si quieren iniciar un proceso constituyente, pero no se hace. Y ahí está el grave problema. Porque, mira, ojo, podría haber pasado a ser un héroe, de un delincuente, un héroe. Correcto. Estamos viendo de que en su momento fue apoyado por todos los otros poderes del Estado. Así es. El poder judicial, el poder legislativo y la Contraloría, el Ejecutivo y la Contraloría General de la República, que avala la toma del poder. El problema es que Pinochet desvirtúa el tema. Incluso, ojo, espérate, yo lo pongo desde este punto de vista. Ellos se tenían que turnar el poder durante un año cada uno de los miembros de la Junta. Ese era el acuerdo. O sea, estaba Pinochet, después venía, por ejemplo, Merino, después venía Lee, después venía Mendoza. Después volvía Pinochet en caso de que siguieran en el poder. ¿No es cierto? Esa era la idea, que fueran rotando este poder del poder ejecutivo en cada uno de los miembros de la Junta. Pero Pinochet no sé si le gustó un poquito el poder. Se dio cuenta un poquito que los gringos estaban metiendo mucha plata entre medio, porque los gringos estaban metiendo plata. Estamos en esto también, Pinochet se sumó ese día en la mañana. Pinochet no es el ejecutor del golpe. Aquí a los que hay que darles el golpe o el pronunciamiento militar es a Merino y a Lee, que son los que crean. Harto más nacionalista, por cierto. Más que claro. Y por lo mismo luego a Lee lo sacan de la Junta. Así es. Seamos honestos. Pinochet es el traidor más grande de sus propios camaradas. Pinochet primero traicionó a la Junta de Gobierno y lo hizo de facto. O sea, sacó a Lee porque era una idea demasiado nacionalista y para Pinochet eran prácticamente ideas comunistas. Por otro lado, cuando viene el momento de los 80, hace una racia de nacionalistas. Persigue a la propia gente que lo había cooperado para poder sacar a Allende y los exilia junto con el resto en los 80. Que tenemos a Patria Libertad entre medio metido. Por eso el odio que le tiene Tieme a Pinochet. Correcto. Ese es el motivo. Porque los persiguió. El profesor Pedro Godoy. Siento que fue su suegro. El profesor Pedro Godoy. Sí. El profesor Pedro Godoy, que es académico de la Universidad de Chile, doctorado en España, fue perseguido por Pinochet. ¿Por qué? Porque era nacionalista. Para que se hagan una idea. Y en los años 80 y 90, ni siquiera protege a sus propios camaradas y terminan presos ellos, mientras que él termina gordo como un sapo con lingotes de oro escondido. O sea, correcto. Y ese es el referente.
Y padre de la patria nacionalista, ¿de dónde saliste? No, estamos claros, si vendió el país al sistema neoliberal. Así es. Lo Seamos entregamos honestos. de un mal, que el marxismo es un mal, un cáncer de la época, a otro cáncer. Es así Correcto. de simple. Sí. Sí. Y viendo todo esto, ya que tenemos claro estas pequeñas cosas, economía neoliberal versus una economía de protección nacional, ¿cómo podemos ver, cómo podemos, porque ojo, la gente que nos escucha hoy en día, que muchos tienen mi edad cercana a los 30, que es el mayor grupo de emprendedores, esos que tenemos las ganas de salir adelante, nosotros nacimos en un sistema neoliberal. ¿Cómo podemos entender que un sistema de protección nacionalista nos va a ayudar? ¿Y cómo podemos entender, que muchos ya lo entendemos, que el sistema neoliberal realmente es una real, y disculpen las palabras, es una real mierda para la economía nacional? Así es. ¿Tú A ver, podrías explicarnos un poquito? de manera súper simple. ¿Qué pasa? Nosotros fuimos criados, como dices tú, yo soy de la misma generación que tú, los 80 y tanto, que fuimos criados viendo Transformer, He-Man y toda esta maquinaria gringa, G.I. Joe, yo me encantaba G.I. Joe. Y esta maquinaria que mostraba a Estados Unidos el país de la oportunidad, el país del rendimiento, el país en el cual tú podías florecer y llevar adelante tus propios sueños, el American Lifestyle, el estilo de vida americano y compañía. Pero resulta que eso era en Estados Unidos. Era en Estados Unidos. No era para los países que éramos súbditos de Estados Unidos. Y cuando tú te empiezas a dar cuenta de que este sistema en Chile no funcionaba, y como te comenté antes, el 95% de las pymes quiebra, ¿y es por qué? Porque existen o una carga impositiva estatal demasiado grande, o porque no existe apoyo sobre la pequeña y mediana empresa, ¿ya? ¿Por qué acontece esto? El sistema liberal trata de lo siguiente, trata de el libre emprendimiento y la libre circulación de los bienes. Hasta ahí vamos, perfecto, libre circulación de los bienes. El problema es que en tiempos de globalización, la libre circulación de los bienes significa que no hay límites en la entrada y salida de productos. Y ahí alguien me Correcto. puede decir, ¿pero por qué? ¿Qué tiene de malo esto? Muy simple, mi querido emprendedor. Significa que si a usted se le ocurriera hacer tazas de baño, como Cuenco, por ejemplo, y a usted le sale de costo 10.000 pesos. Los chinos, al hacer 20 millones de tazas, el costo va a ser 3.000 pesos. Probablemente la calidad va a ser mucho menor. Y si le sumamos los tratados de libre comercio, la liberalización completa de la economía, la industria nacional y la empresa, los emprendimientos nacionales, quedan totalmente supeditados a la importación extranjera. Lo que quiere decir que elimina la posibilidad de industrializar el país y al Sí, mismo tiempo sí, de emprender, hacer emprender el país. correcto. Y Y la yo, economía, sí, espérate, dame un un segundo, segundo para comparto, ir ya, redondeando la vale, idea. vale. La idea del libre mercado es esencialmente digamos, este neoliberalismo, es la idea de que el Estado facilite a la transnacional y a la mega empresa para poder llevar adelante sus fines dentro del territorio nacional. Imagínense la siguiente lógica. Imagínense que usted pone un gato y pone un tigre dentro de una jaula, ¿ya? Y después el tigre devora al gato. Era más o menos obvio. Obvio. Y yo fuese a decirle al protector de la jaula, oiga, ¿cómo se le ocurre a usted meter al gato y al tigre adentro de la misma jaula? Y él me responda, es que el mercado se autorregula. Lo que pasa es que el tigre no fue capaz de competir con el gato, no fue capaz de competir con el tigre. Y lamentablemente la lógica empresarial funciona lo mismo. Le dice a la señora Juanita, usted tiene que poder competir con Walmart, no importa cuál sea la situación, porque aquí es libre emprendimiento, no importa quién tiene más ni quién tiene menos, ni cómo se hace ni a dónde vienen los flujos monetarios. Y ahí está el punto clave. ¿Por qué? Porque no existe protección al emprendimiento ni a la empresa nacional. Por eso el sistema neoliberal termina siendo a Chile un país mall, en el cual tiene muchas vitrinas y vende muchas cosas, pero no produce absolutamente nada. En el fondo, la vitrina de un país extranjero o de una transnacional. Y eso es lo grave. Sí, sobre lo mismo que tú estás diciendo ahora, que era lo que te iba a comentar de unos segundos atrás, es que las pymes que más surgen hoy en día son pymes de servicios, Claro. no pymes productoras, porque la pyme productora, lamentablemente, no tiene cómo competir contra un chinito, que el chinito obviamente te va a hacer todo mucho más barato porque pues le produce a todo el mundo. Correcto. Estamos claros, o Correcto. sea, es obvio. Y el problema es que toda empresa de servicio es volátil y es extremadamente variable, porque basta con que el servicio te lo tome una transnacional. Imagínate, en el caso de Rapid,
que es una empresa de servicios que esencialmente es traspaso de bienes y es una aplicación web. Ya, hasta ahí estamos bien. Pero en el momento en el cual a Rapid se le ocurra contratar a la gente o poner a sus propios repartidores, se acabó la posibilidad de que cualquier persona emprenda en ese rubro. Y ojo, empresas de delivery pequeñas hoy en día florecen por todos lados y eso es súper bueno. Aquí mismo donde vivo yo existe el tío mandado. El tío mandado es un cabro que se subió arriba de la camioneta y ayuda a hacer los delivery, porque yo vivo en zona rural. Pero si estuviéramos en una zona urbana, lo más probable es que este joven no podría ni siquiera surgir. ¿Por qué? Sí, No hay sí, posibilidad, porque no hay protección a él. Te entiendo perfectamente, lo mismo que acá, yo también vivo en una zona rural, vivo orgullosamente en la sexta región, en una zona hermosa, zona campesina, que da gusto sentir, y que se sienta acá los chilenos, acá se siente ese gusto chileno. Y hemos visto durante el último tiempo en esta zona que, porque acá no llega Uber Eats, acá no llega Rappi, acá no llega Pedidos Ya, acá con suerte tenéis Correos de Chile y Chile Express nada más. Y para contar. ¿Cachai? Y Correos de Chile porque tiene que estar Correos de Chile, porque se supone que es una empresa, se supone, que tiene que estar acá. Pero tenemos gente que anda en bicicleta eléctrica, encima cuidan el medio ambiente, claro. Bicicleta eléctrica, y que andan repartiendo en el local. Entonces, tú llamas al local, oye, ¿me puedes por favor mandar, no sé, una hamburguesa con unas papitas fritas? Ya, sale tanto para que se lo nomás al repartidor y el repartidor le va a cobrar el despacho. Y el tipo me dice, no, Luca, mi despacho. Y las papitas salieron 5 lucas con la hamburguesa o el churrasco. Y le damos trabajo a esa persona. Y eso persona, es un emprendimiento. Y es genial. Y claro, en estas microeconomías, porque estas son microeconomías, el libre mercado sí se autorregula, pero porque son microeconomías. Pero cuando vemos la macro, cuando vemos ciudades, estas capitales regionales o la gran capital que es Santiago de Chile, eso es imposible. Porque la internacional te mata. Mira, para que a la gente le quede claro, lo vamos a hacer un ejemplo con Chile. Pero durante los años 70, 80 y 90 pasó un fenómeno bien extraño, no era nada extraño, propio del sistema neoliberal, en África. Yo antes pensaba que África eternamente eran los niñitos con la guata y eso no es así. Eso es durante los años 90 y es una etapa de África. Antes de eso, África se autosustentaba y había un relativo equilibrio. Si bien no tenemos una civilización africana, sí hay un montón de gente que podía vivir en paz. Pero resulta que empiezan a llegar los grupos transnacionales y actúan de la siguiente forma. Esto se llama táctica predatoria. Los tipos llegaron a una ciudad X, Bombó se llamaba la ciudad, una ciudad ficticia inventada por mí. Y Bombó recibe por primera vez Walmart, no es Walmart, es otras figuras de la época. Y dice, a ver, vamos a dedicarnos nosotros a vender pan. ¡Oh, qué bien! Va a llegar la transnacional vendiendo pan, maravilloso, qué rico. Ya. Pero resulta que vamos... Para hacértelo bien acotado, yo sé que transnacional estoy hablando, porque conozco la historia, entre comillas, bien de África, son franceses, se llaman Carrefour. Y nosotros chilenos tuvimos Carrefour. Pero ellos, esos tipos dominaron, los franceses dominaron África. Bueno, no lo había dicho porque aquí la gente no conoce mucho Carrefour, pero efectivamente. ¿Y qué hacían ellos? Decidieron trabajar a pérdida. Trabajar a pérdida durante 4 o 5 años. ¿Por qué a pérdida? Porque todo el mercado iba a girar sobre ellos. Y resulta que lograron hacer quebrar a todas las panaderías que habían alrededor. El resultado de eso es que cuando todas las panaderías han quebrado y no hay posibilidad alguna de que alguien le compita, triplican los precios. Eso generó una cantidad de pérdida de trabajos, hambruna y una serie de otras cuestiones más. ¿Por qué? Porque no habían estados regulatorios. No había un estado que fuera capaz de ponerle freno a estas tácticas predatorias y el resultado es terrible. Es lo que ustedes ven en los años 90. Y que tenemos el caso de Mozambique, tenemos el caso de Zimbabue, que su moneda se devalúa a tal nivel que fue horrible. Claro. Y mira, ya que Dirección nos está poniendo un tema y que es bueno que lo pongamos y que lo vamos a meter entre medio después de otras cosas, podría ser lo mismo que está haciendo hoy en día las concesionarias de alumbrado, o sea, de distribuidoras de energía eléctrica sobre los postes. Lo que pasa es que aquí son más criminales, peor. Ya, perfecto. Porque son más criminales. Chile tuvo sus empresas, ¿se acuerdan de Chilectra? Chispita te acompaña y compañía.
Era una empresa nacional y Chilectra funcionó durante décadas de manera súper eficiente y no era una pérdida para el país. No lo era. Es más, todos los postecitos que usted ve ahora tienen 30 años. No son postes modernos. La gran inversión de la energía la hizo el Estado de Chile. Y la administración, los cables ni siquiera los cambiaron, es la que hace en él, pero cobra por la mantención de los cables, por la mantención de los postes y todas las otras cuestiones que se le ocurra. Y además, sin posibilidad de competir, porque en él no tiene la posibilidad de competir con otra empresa que le va a poner los postes al lado. No se puede, es inviable, porque originalmente era del Estado y debió haberse mantenido siendo del Estado. Es que mira, poniendo el caso de Enel, y que me voy a meter más allá, porque Enel no es la distribuidora más grande del país. Claro. La distribuidora más grande del país hoy en día es CGE. Correcto. Empresa que actualmente, hasta hace un par de días, era de una inversión norteamericana. ¿Y ahora va a ser? ¡China! ¡Felicidades! Espérate. ¡Bienvenidos los chinitos! Por Dios, ya nos compraron chiquita. Y los mismos que defendían el libre mercado, porque era una empresa norteamericana, uy, es que no está bien que lo compren los chinos, es que son comunistas. ¿Cuántas veces dijimos los nacionalistas? Todo lo que es estratégico y lo que el país necesita y no puede estar independiente de ello, hay que protegerlo. Ahora ya no les gusta. Ahí está, se los dijimos, le dijimos lo de la ley 21.200, le dijimos lo de la protección de la empresa estratégica, no hubo caso, porque había que proteger al sistema que era el libre mercado. Ahora comámonos los chinos, a ver qué pasa. Yo tengo raíces chinas, ojo, yo tengo raíces chinas. También. Mi segundo apellido es un apellido de origen chino. Pues este país, a pesar de que, claro, muchas cosas, este país sí tuvo muchas colonias de muchas partes. Yo mi familia viene de los chinos que llegaron al norte, a las explotaciones salitreras, pero ellos se vinieron arrancando de lo que estaba pasando en China. Ahí se vinieron. O sea, de esa hambruna que había en China. Y ahora nos están metiendo los chinos de nuevo en el país, por favor. Por favor, yo de verdad mira, a ver, criminal. Yo tengo un problema con China, tengo un problema grave. Porque China, aunque todos hablemos de la República Popular de China, porque aparte tenemos dos Chinas, lo más chistoso. Pues tenemos la República Popular de China y la República de China. Al normal conocimiento, China y Taiwán, para hacernos la idea. Pero los chinos que tenían una base comunista, hoy en día son los más capitalistas que hay en el planeta. Mucho más que los gringos. Y son los predadores más grandes de la economía, incluyendo que ya están comprando empresas gringas. Hay procesadoras de carne con historia norteamericana que ya fueron vendidas a los gringos. Procesadoras de cerdo. Y los chinos lo que más comen es cerdo. Tenemos el caso en Detroit de Fuyao. No sé si alguna vez has escuchado de Fuyao. Fuyao hoy en día es el productor más grande de parabrisas para vehículos. Y los tipos compraron la planta de General Motors en Detroit y pusieron una planta de Fuyao. Los chinos compraron en Inglaterra el grupo MG, compraron Volvo, y vamos comprando. Y aquí en Chile nos están ahora metiendo en la CG. Pero si era obvio, si el mercado no se autorregula, no. El mercado se lo come el poder, es el poder el que manda. Y si tú tienes 1 millón o 60 o 120 millones de esclavos para que te genere poder, lo van a usar en tu contra. Por eso mismo, la necesidad de la protección de los estados soberanos frente a las potencias internacionales y frente a la ONG y frente a los grupos económicos. Por un lado nos estaban comiendo los gringos y los gringos nos estuvieron devorando lentito durante años. Ahora van a venir los chinos y ni siquiera sabemos con qué nos vamos a enfrentar. Imagínate. Es que lo más chistoso, pero los chinos, por Dios, que tratan de meter cosas aquí en Chile. Tenemos el caso del tren Santiago-Valparaíso. Iniciativa privada, China. Tenemos el caso del tranvía Pajaritos Aeropuerto, iniciativa privada China. Lo más gracioso es que el Partido Comunista chileno no dice nada, porque tienen la olla y el martillo en la bandera. ¿Serán pelota?
hay que ser bien pelota para creer que estaría de acuerdo con ellos. Bueno, con los capitalistas que son seguramente sí, Puede ser. pero, pero la vida real nos dicta que la única forma de llevar adelante un país y se transforma en desarrollado no es viviendo o estando a expensas de otro país o que otro país te esté parasitando encima. La historia te dice otra cosa. Hay un libro que nosotros editamos que se llama La insubordinación fundante, que es del doctor Marcelo Guyó, y él hace un análisis de todos los análisis históricos de cómo los países se desarrollaron. Y es claro, en esta situación de hoy, Chile va a seguir siendo una colonia y nunca vamos a poder desarrollarnos. Oye, ya que vimos todo el mal que genera el sistema neoliberal, hoy en día el sistema neoliberal es la dictadura del siglo XXI. Es más que el sistema neoliberal. Es más, el sistema neoliberal está siendo superado. Y está siendo superado no para retroceder, sino para avanzar. ¿Por qué? Porque el sistema neoliberal utilizaba a los estados como una plataforma de las grandes empresas transnacionales. Es decir, tú comprabas a los políticos de turno, entiendas a Alamán, por ejemplo, o todos los otros políticos del sector, para hacer lobby para tus empresas. Tenías una ENA von Baer, unos gallos que trabajan para Pesquera, otros para Sokimich, etcétera. Una Barry Silberger, su Juan Antonio Coloma entre medio. Todos estos gallos que trabajaban para el sistema económico. Sí. ¿Ya? Pero el sistema económico quiere desembarazarse de ellos. Por ende, ya no es neoliberalismo. Es algo posterior a lo cual nosotros llamamos globalismo. Que el globalismo se transforma en la parte liberal económica en su máxima expresión y la parte cultural económica en la máxima expresión y la abolición total del Estado. Porque el Estado ya no representa una ayuda, porque ya cumplió su función. Es el peldaño posterior. Y ahí está lo grave, y lo más tonto es que la mayoría de la gente de derecha cree que el globalismo es de izquierda. El globalismo es superior a la izquierda y la derecha. Es un proceso que lo incluye todo, es una masa. Y esa masa es como la mancha voraz. ¿Se acuerdan de esa película de los 70? Sí. Que lo termina devorando todo y se termina agrandando a sí misma cada vez más. Es el proceso que estamos viviendo. Espérate, entonces estamos hablando de que tenemos hoy en día que en sí, en lo que se llama el nuevo orden mundial, que es la globalización, con la familia Rothschild, la familia Rockefeller, y todo este grupito de los grandes, son los que realmente van a ser el macroestado a nivel mundial. Mira, la lógica es bastante simple. Cuando tú eliminas al Estado de la ecuación, ¿quién queda? Los privados. Obvio. Y no es los privados, y los privados te van a decir, oye, es que el mercado se va a autorregular. No, don Axel Kaiser, el mercado no se autorregula, termina arreglándose entre sí para tener los máximos beneficios. Es lo que Ayn Rand dice, la teoría del egoísmo, de que va a ayudarle a los demás por el simple motivo de que yo como egoísta voy a ayudar a otros. No, no es real. Mientras yo como egoísta crea que mi bienestar personal está sobre el bien colectivo de la nación, por ejemplo, siempre la voy a terminar destruyendo. Y esto que ellos lo que hacen es instaurar una dictadura privada de carácter internacional, liberar en lo cultural y liberar en lo económico, donde el planeta entero esté sectorizado. China es la empresa, Europa el servicio y nosotros simples consumidores de lo anterior, nada más. Espérate, ya, entonces, para que esto no pase, debiésemos eliminar todas las ideas de Smith y ocupar las ideas de Nach. Estamos hablando de que, para mi caso, si nosotros vemos la teoría de juego, que es la gran teoría de Nach, es clara, es única y es precisa y es concisa. No es solamente el individuo, sino que también somos el grupo. El efecto de la colectividad. Pero ojo, Nach sigue pensando dentro del marco de lo liberal, ¿ya? Obvio. Pero tiene a ver, ¿cómo lo explico de manera más simple? El sistema de Adam Smith, lo que plantea Adam Smith, sobre todo en los libros, cada vez que habla de moral, ojo, Adam Smith es un filósofo, sí, no un economista, ¿ya? La teoría de los sentimientos morales, él alega que se puede eliminar cualquier clase de relación entre nosotros, amor, simpatía, afinidad, y podría reducirse simplemente a la economía. A eso se le llama el homo economicus. El homo economicus significa que todos nosotros podemos estar interconectados y la sociedad puede mantener su lógica si nosotros simplemente tenemos intercambios de bienes y servicios. Lo que quiere decir que la tradición queda eliminada, la identidad queda eliminada y cualquier vínculo que no sea económico puede quedar eliminado. Después de esta teoría, aparecen un montón de otros gallos que, ojo, no son tantos, von Hayek, Mises, Milton Friedman y compañía, los más célebres del último tiempo. Los Chicago, po.
uno los Chicago y el otro la escuela austriaca, la misma Sí, mugre. sí. La lógica de esto, Cayo, es que liberalizando el mercado yo arreglo el problema porque existe una especie de teoría de los flujos. Es decir, que todos los flujos tienden a equilibrarse por uno u otro motivo y la economía va a funcionar igual. Ojo, Adam Smith, según los libros de Alain de Benoit, dice eh, que hay una fuerte influencia cristiana, una especie de creer que la economía tiene una mano invisible y esa es la mano de Dios, que arregla las cosas prácticamente por arte magia. Por favor. ¿Ya? Entonces, hoy día lo que se hace es eliminar la teoría de la mano invisible o llevarla al extremo, o si se quiere, al paroxismo más ridículo, en el cual la empresa transnacional ya no es satanizada como una corporación que tiene todos los bienes y los servicios a su alrededor, sino que se lo ha ganado. Y como se lo ha ganado, tiene el deber y tiene el derecho, no el deber, de poder hacer lo que quiera con todos los demás. Mira, Y la yo, única sí, forma de oponerse es a través de los estados soberanos, porque el estado soberano es una colectividad de unión de espíritu y de identidad biológica y espiritual. Y ese estado soberano se representa a través del estado político, que es el que se debe crear para hacerle frente a estos grupos internacionales. No es el estado político actual con Piñera, la Risenberg y compañía, sino un estado posterior y mucho más rígido y mucho más lógico para poder salvar la economía interna. Eso es. mira, yo estoy viendo que con todo este tema de la pandemia, nosotros en Invierte Pyme, parte del grupo Pyme, hemos estado trabajando desde casa. Cuando uno trabaja desde casa, uno tiene un tema que uno se pone a ver cualquier cosa de repente y he estado en una serie. No sé si la has visto, se llama Mr. Robot. Es Paso rusa, el... ¿no? No, es gringa, es Ya no la he gringa, visto. es gringa, es gringa. Paso el dato, no quiero nombrar la plataforma, pero la voy a tener que nombrar porque está en esta plataforma. Si gusta, después la puedo buscar en Cuevana, puede dar lo mismo. No, está Pero bien. está en Amazon Prime Video, se llama Mr. Robot, es una serie de unos hackers, es muy buena, y es muy crítica porque habla sobre el mal corp, que tenemos Ya. una única empresa que nos controla todo. ¿A eso vamos a llegar? Claro que sí. ¿Por qué? ¿Quién es el único que puede dirimir, por ejemplo, en un monopolio empresarial o un oligopolio, como usted quiera? El único que puede hacerlo es la ley, ¿verdad? La ley a ¿Mm? través de los tribunales de justicia. ¿Esto? ¿Cómo desarrolló la ley si no está dentro de los poderes del Estado legislativo? Lo que quiere decir, y esa es la pregunta que nunca pudo responder von Hayek, ¿qué pasa cuando existe un monopolio tan grande, un oligopolio, que nadie le puede hacer frente ni siquiera a los estados? Mm. Nada, simplemente se mantiene en el poder y se transforma en una dictadura. Y es justamente lo que estamos viviendo, la dictadura de las empresas. Imagínate que Amazon, hoy en día ya que lo nombraste, tiene un Producto Interno Bruto mayor que el de España. No, sí, O sea, ¿y quién le hace frente? Nadie, porque es la libertad de emprender. Pues, y vaya, aparece la derecha ridícula diciendo es que la libertad individual, porque hay que ser bien cerrado de cabeza, o no decir otra cosa, para creer que fue un gallo en su casa haciendo conexiones entre un computador y otro que lograste hacer Amazon. ah, oye, No perdón, funciona así la sí, cosa. no, perdón, incluso tenemos el caso, la NASA, hablamos de un grande, hablamos de una de las administraciones del sistema gringo más grande, que hoy en día está siendo privatizada con el señor Elon En los Musk, Elon Musk, que no tengo nada en contra, al contrario, muchos de sus productos no encuentro que son realmente revolucionarios para el sistema, pero están privatizando la NASA. Claro. Y el Eh, resultado es que si no es el beneficio, porque la pregunta es el beneficio, ¿a quién le llega? El beneficio es para Elon Musk. No hay un beneficio social, porque la empresa termina alejándose totalmente de cualquier beneficio de carácter comunitario. Por eso yo no entiendo al liberal de derecha patriota, porque no pueden. Son dos cuestiones que Es que no existe, chocan. es que no No existe, no existe. existe. El liberal no es patriota, partamos por lo mismo. No puede, El, porque quiere la libertad de los mercados. el conservador, sí. Puede Ahí, serlo, sí. sí, puede, pero el liberal no. No. Entonces, Claro, podemos decir que sí, el sistema no liberal, pero viéndolo ya desde un macro, viéndolo desde el vista de la empresa, es la dictadura del siglo XXI. así es. Así es. Perfecto. Vámonos ahora a un punto súper importante, que volvemos a este documento, que vuelvo a insistir, gracias a la Biblioteca del Instituto Nacional, por este bello ejemplar de la ley, cuando hablábamos de los tratados, y nos vamos a un punto específico,
que los tratados hacen que influyan organismos internacionales sobre nosotros. Tenemos el caso del Pacto de Bogotá. El Pacto de Bogotá nos jurisprudencia todo a La Haya. Perú nos quiso pedir algo, ¿a dónde vamos? A La Haya. Bolivia, a La Haya. Argentina nos quiere pedir algo, a La Haya. ¿Todo dónde? A La Haya, perdón. Y yo encuentro el tribunal más politizado que hay en la historia de la humanidad. Ojo, y para peor, mira, cuando tú te pones a buscar los tribunales de comercio internacional, porque estaba haciendo un escrito bastante poderoso el tema, lleva como 200 páginas en la cuestión, tú te das cuenta que en todos los fallos de entre el Estado y la empresa siempre pierde el Estado. Prácticamente no ha ganado un solo proceso, nunca, en las cortes internacionales. Es decir, las cortes internacionales se dedican esencialmente a gobernar en pro de la empresa transnacional. Esa es la locura. Y la Haya es justamente el mismo principio. Es el principio de que los estados no pueden autogobernarse ni autorregularse, sino que tiene que haber un tercero que esté haciendo la legislación por ellos. Es más, con el TPP-11, por ejemplo, toda la legislación chilena debe ser revisada para que no choque con ninguno de los tratados internacionales. Es decir, se pierde la soberanía completa del poder legislativo. En ese caso, cierren a los senadores y diputados, que ya en realidad no tienen razón de ser. Pues. Claro, claro, pero es que ahora va a haber un tratado internacional que te va a decir, ciérralo, weón. Exacto, que está hecho entre privados, por Heraldo Muñoz y compañía, y terrible, weón. Lamentablemente. Incluso, seamos honestos, Donald Trump, ¿se salió del TPP? ¡Salió! Donald Trump es muy interesante porque el hecho de que no es un nacionalista como a nosotros quisiéramos, ni tampoco beneficia al país de Chile, pero él se dio cuenta, o yo me sigo extendiendo y sigo dañando a mis nacionales, o me contraigo y pierdo la hegemonía mundial, pero beneficio de una vez por todas a los estadounidenses. La guerra fue esa, entre la contracción económica para poder favorecer a los nacionales o la expansión que va a seguir dañando al mismo pueblo americano. Es que Esa es la verdad. seamos honestos, Donald Trump hizo que la economía norteamericana creciera. Claro que sí. Lamentablemente la pandemia, lamentablemente la pandemia fue un tema aparte, pero el proteccionismo que hizo a favor de la industria norteamericana, diciendo, oye, no, dejemos de comprar a los chinos. Nosotros tenemos el poder para hacer las cosas. Y las hacemos mejores. Donald Trump, con 3 medidas, por ejemplo, traer de vuelta a Apple y otra empresa estratégica, prácticamente trajo a Estados Unidos el empleo pleno antes de la pandemia. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proteccionismo funciona. De hecho, para que haya el liberal promedio no se vuelva loco ni se saque el pelo mientras ve el video, el proteccionismo... No, espérate, deja que se saque el pelo, así queda un poco dañado y te das cuenta que está cometiendo un error. Mira, el proteccionismo funciona como un pañal. El país joven ocupa un pañal igual que los bebés. Tú no puedes dejar que el país se ensucie, por ende le pones un pañal y lo vas protegiendo. En la medida que el país va avanzando, tú puedes ir retirando el pañal o poniéndolo en los sectores que a ti te acomode. Pero no puedes dejar al niño decirle el pichí y la caca del bebé se autorregulan. No, porque va a terminar sucio completo y la casa va a terminar sucia entera. Entonces hay procesos, etapas, lugares. No puedes implantar una ideología extranjera como el libre mercado en un país, en un mercado pequeño como el de Chile. Es ridículo. Que lo mismo que muchas veces hemos escuchado y que se ha dicho, que los europeos dicen, ustedes están en pañales, nosotros nos demoramos 500 años mejorar la democracia. Está reseñando siempre. Les falta todavía. Así que Inglaterra se puede dar el lujo de importar el libre mercado y decir que funciona después de que se cerraron durante 150. Estados Unidos se cerró casi 200 años, hasta en el momento que logra industrialización plena y empieza a vender a sus productos mejores al resto y compite en igualdad de condiciones con Inglaterra, Francia y Holanda. Esa es la lógica. Pero antes de eso estuvo cerrado, ni siquiera dejaban traer mano de obra extranjera. Esa fue la lógica. Mira, nosotros dentro de todo este tema, porque ahora ya que estamos hablando de estos grupos internacionales, empezamos a hablar de repente de términos nuevos para Chile. Y como producción y como equipo le hemos puesto 3 posibles nombres a la nueva república del Estado de Chile. ¿Ya? Partimos con que lo nombran, que ese viejito que tú dices del rechazo, ese tatita rechazo, dice Chilezuela. Vamos a llegar a Chilezuela. Pero creamos 2 más. Tenemos uno que es el United States of Chilean.
sea, Claro. esa empresa gringa neta, pura, inserta en el mercado. O, como ya estamos dándole la bienvenida, porque estamos dando la bienvenida, la República Popular de China en Chile. ¿Qué crees tú que va a pasar? ¿Vamos a tener un Venezuela? ¿Vamos a tener un Mira, United States of Chile? ¿O vamos a tener a la República Popular de China en Chile? me inclino por el último. Creo que el bastón se está pasando de un imperio a otro. Y el imperio que se viene es el imperio del sol naciente y no sabemos ni siquiera qué tan peligroso es. El tema de Chilezuela es un desconocimiento total de la geopolítica y del funcionamiento de la filosofía marxista. Es de gente que no entiende cómo funciona el marxismo. De hecho, creer que Maduro es marxista es que no entiende cómo funciona el marxismo. Lo que él tiene es una cosa que se llama capitalismo de Estado. El capitalismo de Estado es otra cosa, ya que no tiene nada que ver con la filosofía de Marx. Así las cosas, Maduro no podría importar, no importa ni petróleo, mucho menos va a poder importar un sistema político. Y en Chile mucho menos, donde el sistema neoliberal ha calado tan hondo que el gallo de izquierda es más de derecha que cualquier otro gallo y no se ha dado cuenta. ¿Ya? Entonces, Espérate, dame 2 segundos. sí, sí, Tú me estás diciendo de que el marxismo ya estamos todos claros que ya no funcionó. no. ¿Y qué hacemos con el Foro de Sao Paulo? A ver, el Foro de Sao Paulo, imagínate de qué año es, de 1990, ¿no? Sí, se supone que, Son de- espérate, se supone que es el término pues, que como para continuar por el tema del muro de Berlín, que en Latinoamérica continúe la idea del marxismo-leninismo y todo el tema, y ahí viene. Si no estoy ya, errado. a ver, no, sí, correcto. De hecho, ellos lo llaman el socialismo del siglo XXI. El socialismo del siglo XXI fue la pregunta que se hacen los grupos de poder de izquierda iberoamericana, no voy a decir latinoamericana, me carga el término, eh, para ver cómo continuamos luego de la caída del muro de Berlín. ¿Por qué? Porque ya Fukuyama te estaba diciendo que se había caído el sistema socialista y aquí se acabó, señores, ganamos la guerra, váyanse todos para la casa. Y Fukuyama tenía razón y el Foro de Sao Paulo no. El Foro de Sao Paulo esencialmente hace intentonas de izquierda, pero que no funcionaron nunca. Y van a seguir sin funcionar porque el sistema económicamente es inviable, totalmente inviable. Hablamos de los Pero, Kirchner, hablamos de todo ese grupito. mira, es que los Kirchner creían una economía keynesiana, que sigue siendo liberal. Ya. No hablan de una economía socialista. La economía socialista sería el imperio total del Estado y la eliminación de la propiedad privada. Recordemos que para Marx la propiedad privada es un mal, y ese mal debe ser combatido y la única forma es que la hegemonía de la propiedad privada la tenga el Estado. Y algo que ellos nunca intentaron. Simplemente economía keynesiana, la economía del gasto en vez de la economía del ahorro. Y la creación de empleo, la creación de otras cosas a través del impulso estatal. El problema es que la economía keynesiana solamente te sirve cuando te le vaya a fusilar a un corrupto. ¿Por qué? Porque supongamos que, a ver, te voy a dar el ejemplo que se hace en la Segunda Guerra Mundial durante Alemania. En Alemania durante la Segunda Guerra Mundial hay un impulso estatal extremadamente fuerte. De hecho, vienen estos caballeros y hacen la autobahn, una serie de cuestiones más. Y empiezan a echar la máquina a andar plata, pero en cantidades industriales. Pero la diferencia es que como los alemanes son alemanes y no son argentinos, agarraron el dinero y lo quemaron. Es decir, cada vez que había retorno a través del pago de impuestos, del dinero que llegaba al poder estatal, que era todos los días, ese dinero se iba quemando y se iba regulando la cantidad de dinero que estaba emitido. De De circulante, como se circulante, llama, correcto. claro, de circulante. En cambio, ¿qué pasa en Argentina? Tratan de hacer la misma gracia, una especie de economía keynesiana mula, y hacen la empresa, hacen la autobahn, hacen su inversión estatal, y cuando la plata llega para ser quemado, para ser eliminada, pum, para adentro. La echamos en bolsa, la tiramos adentro de un monasterio, la enterramos en no sé qué cuestión, y el resultado de eso es una inflación galopante que hace imposible e ingobernable el país. Es que me acuerdo de todas las noticias que vienen de Argentina, man, de todo Es esto, que una cuestión ridícula, cuando tiran los bolsos al convento de monja. una ordinariedad, pero ya... ¡Oh, por Dios! ¿Cuál era la diferencia? Que en Alemania se intenta después, mucho de lo que hace Singapur es de eso, pero con la diferencia es que si el gallo se tiraba la bolsa arriba del convento, lo iban a fusilar en la esquina. Mientras que en Argentina, bueno, le compraban un chalet y lo ponían a vivir en otra parte. O Claro. sea, hay una cuestión, la economía no puede estar disociada a la cultura. Entonces, esta economía del siglo XXI que intenta Lula, que intenta Evo, ojo que Evo tuvo su repunte en la última etapa de su expulsión de Bolivia, Sí. pero otro tema. Argentina y otros gallos más, lo intentan y no funciona. Hugo Chávez es la clave y es el puntal del Foro de Sao Paulo. ¿Por qué? Porque Hugo Chávez hace el intento de industrializar Venezuela
y hace el intento. Hugo Chávez invierte casi el 70% de lo que saca de petróleo, de los beneficios del petróleo, el más alto de la historia de Venezuela, en intentar industrializar en agricultura, hotelería y otras cosas por el estilo. Bueno, Pero por lo mismo, aconteció- por lo mismo también muchas marcas se instalaron en la década del 2000 en Venezuela. correcto, si les Estamos iba muy hablando que, bien. sí, estamos hablando de que ejemplos grandes de transnacionales como DirecTV tenían su oficina en Venezuela. General Motors tenía fábricas en Venezuela. Porque Eh, estaba eh, funcionando. y era, y la El lista gran era- problema es que cuando tú dependes de los commodities, tal cual como pasa en Chile, es decir, de tú lo que extraes de tu propia Correcto. tierra, y no tienes una economía diversificada, se cae el commodity y se cae el país. Y es lo que pasó ahora. Niveles de corrupción muy altos en Venezuela, commodities que están en el suelo porque la explotación petrolera ya no es la misma de antes, y que no funcionó la industrialización que intentó Hugo Chávez. Hugo Chávez. Y por un motivo súper simple. El venezolano era flojo y no quiso llevar adelante el proceso. Espera, no es era, es, sigue siendo. En la época, estábamos hablando de la época, pero sí, No, era flojo y sí. seguramente todavía lo es. Y adicionalmente cobarde. Y no quería llevar adelante el proyecto. ¿Por qué? Porque le convenía más seguir siendo operario de petróleo de la planta petrolera y ganar $800 que ponerse a trabajar en una cuestión donde va a ganar 10.000, pero tiene que trabajar 10 veces más. Y no lo hizo. El resultado es la destrucción total de Venezuela. Destrucción total. Porque Maduro tampoco tenía la muñeca que tenía Hugo Chávez. No, estamos claros. Si el chavismo es una cosa, pero Maduro no es nada. No, no es nadie. Nadie. Un Entonces, corrupto. correcto. Y si seguimos viendo entonces todos estos temas, adicionalmente de los problemas económicos que trae todo este sistema neoliberal, que tiene sus variantes entre cada uno, sobre todo en Latinoamérica, que Latinoamérica por sí es corrupta. Y lamentablemente hemos visto que en Chile, hasta acá en Chile, ha llegado la corrupción a niveles descomunales. Tenemos el caso del robo más grande en la historia de Chile, que no fue un robo a mano armada, fue un fraude en Carabineros. Tenemos casos de... ¿En qué muchos... monto va allá? Porque va subiendo todo, como que todos los sí, meses sube. Es como la Así Teletón, que- es como la Teletón. Vamos a poner a don Francisco que nos dé el cómputo cada mes de cómo va ese... Partimos como 23.000 millones, ahora vamos como 27.000 millones. Partimos en 6.000. Imagínate. Partimos en 6.000. Yo sé, el último fueron 28.000. El último cómputo es de 28.000. Va subiendo, imagínate. Está ahí, ¿Y esa plata dónde está? Moya. Nadie sabe. Yo sí sé un poquito dónde puede estar algunas partes. Dentro de la investigación que estamos haciendo los partidos políticos, no quiero adelantar mucho porque son parte ahí tenemos unos temas que hemos visto súper complejos. Podemos ver dónde están esas lucas un poquito, en qué parte están metidas. Ya. Sigamos en la parte... No, sí, ahí ese programa va a estar muy bueno. Estamos hablando de todo este tema del sistema neoliberal con sus variantes, esa idea a los latinoamericanos de hacer todo esto, pero tenemos un problema. ¿Y qué pasa con los valores? ¿Qué pasa con los valores de las personas? ¿Qué pasa con los valores culturales que tenemos, que se han ido perdiendo? Mira, es un tema brutal. ¿Por qué? Porque está muy ligado a lo que ya hemos hablado. El mercado siempre necesita personas desarraigadas para dos cosas. Una, para trabajar en cualquier parte del mundo, para trasplantarla de un lado a otro, migración, y por otro lado, para que no les sea ajeno ningún cambio. Entonces, ¿qué se necesita para que un país se destruya? Es eliminar su tradición y su cultura, que es el nexo, como decía Chesterton, entre los muertos, entre los vivos y entre los que van a nacer. La economía globalitaria de este supra-neoliberalismo es esencialmente eso, la eliminación de todo nexo para hacer un mercado global. Por ende, ¿cómo lo hacen? A través de la liberalización de la cultura y la tradición. Por ejemplo, feminismo. El feminismo es justamente la eliminación de las culturas. Sí. Qué buen punto. Ojo, yo puedo, obviamente, para mí el feminismo es una ala más de la izquierda. Yo no creo que tiene que haber un movimiento para poder hacer que las cosas sean iguales para todos. Todos somos seres humanos, todos tenemos que ser iguales. Hay cosas de que obviamente por un tema fisiológico del hombre tiene más capacidades que una mujer, que por ende es más débil. Y al revés también. Y al deber también. O sea, hay cosas que el hombre, seamos honestos, nosotros no podríamos ni loco
dar a luz a un hijo. El hombre en ese sentido, fisiológicamente no estamos preparados para eso. Eh, Mira, pero más sí, simple, la mujer ve mucho mejor los colores que el hombre. Los colores. ¿Por qué? exacto. Porque esencialmente se dedicó a la caza y la recolección y tenían que saber qué fruto era maduro y cuál no. Por ende, seleccionan mucho mejor, no solamente la fruta, sino todo aquello que tenga que ver con cantidad de colores en un patrón de colores. Entonces, hay diferencias que son innegables a nivel cerebral. Sí, sí, y es lo mismo. Uno como hombre dice, no, si esto es azul, un lápiz, esto es azul. La mujer te puede decir, no, este es un azul turquesa tipo agua marina. Y nosotros no podemos diferenciarlo. No, Es biológico. sí, sí, son temas biológicos. Sí, claro, tenemos el problema del feminismo, que yo veo hoy en día el feminismo, tú que eres parte incluso de MCP, el Movimiento Social Patriota, que han tenido casos que lo han tratado de inculpar a ustedes, cosas que nunca pasaron, Correcto. eh, sobre todo en marcha feminista, que yo veo, te he visto en entrevistas tuyas, junto con las entrevistas de las feministas, y digo, por Dios, o sea, y no es por desmerecer a esas mujeres, pero por Dios que les falta un poquito más de cultura, un poquito más de estudio, que ni siquiera saben expresarse. Eh, y veo todo este problema y digo, lo que ustedes quieren nomás es resguardar la identidad de la persona humana. Y lo que ellos quieren hacer junto con todos estos grupos, que ojo, yo lo tengo más que claro, que en la izquierda moderna se trata de agarrar de ciertos grupos para tratar de generar un movimiento, que en Chile lo han hecho con los mapuches, con las feministas, y que han tratado de socavar esos valores. Tenemos el Mira, caso del aborto, tenemos el caso del aborto. ujú, Yo creo que si hay riesgo de la madre, claro, tiene que haber algún proceso para proteger a la madre, siendo que el feto puede ser inviable. Pero decir abortar porque sí, perdón, no, el es, aborto libre es otra cosa. Claro. sí, Mira, pero mira, va a ser un poquito más fino aquí, causar también revuelo en el liberal de derecha que por lo vamos a favor, cambiar. dele, dele. Filosóficamente, no, formalmente las feministas son de izquierda, pero filosóficamente son de derecha. ¿Por qué? Mi cuerpo, mi decisión, individuo, no colectivo. Correcto. Eh, el feto es un parásito que vive dentro de nosotros y vive dentro de mí, lo dice Simón de Beauvoir. Y también lo dice Rothbard, uno de los padres de los anarcocapitalistas y los libertarios. Asimismo, todas las ideas que se dan hoy en día, por ejemplo, el Estado es un macho violador, nuevamente, idea antiestatal. Filosóficamente, estas chicas están velando por el individuo, por mi cuerpo y por mi decisión. Y para más remate, quieren que sea aborto gratuito. Ellos saben que el Estado no tiene capacidad de poder realizar clínicas de aborto, por ende necesariamente tiene que haber privatización de las clínicas. Es decir, el aborto se entrega a una clínica y esa clínica de abortos va a ganar dinero con sus fetos y, por cierto, la compraventa de partes y otras cosas por el estilo. Entonces, filosóficamente de derecha, formalmente de izquierda. Por eso son un grupo globalista. Mira, viendo todo es que claro, es que tenemos este tema que hoy en día ya no es de izquierda o de derecha. Globalista. Vámonos a esa idea. O sea, hoy en día, claro, tenemos al nacionalista y tenemos al globalista. No hay nada más entre medio. Entre medio un poco el anarco, entre medio por ahí, pero ese tipo no sabe No, dónde ese está gallo parado. está afuera. Ese tipo no sabe dónde está parado. Ese tipo no sabe dónde está parado. O sea, ya no es lo mismo. Pero tenemos, claro, tenemos este globalista y a este nacionalista. Vámonos dentro de una de las ideas, y que sería bueno que lo tocáramos, porque empezamos a ver estas variaciones en el pueblo chileno, en este pueblo que ha empezado a luchar por sus derechos, que le metieron, insisto, y siempre lo he hecho, un gol de media cacha con una nueva constitución, porque cuando el 18 de octubre, para el estallido social, yo en ningún momento escuché una nueva constitución. Yo en ningún momento escuché, hagamos una constituyente, hagamos un plebiscito, no. La gente decía, mejoremos las pensiones, mejoremos la salud, mejoremos la educación. Esa educación pública que está tan desprestigiada, mejorémosla. Esa salud pública que espero 12, 24 horas en una sala de urgencia, que se indigna, mejorémosla. Esas pensiones que un viejito que trabajó toda su vida, que se sacó la cresta,
toda su vida. Y que lo digo aquí y con toda la responsabilidad que me merece. Que esas pensiones son bajas no gracias a Pinochet, son bajas gracias a Elwin, a Frey, a Ricardo Lagos, a Bachelet y a Piñera. Gracias a este grupito, las pensiones son bajas. Entonces, eso es lo que la gente quería que cambiara. Y le metieron entre medio esta nueva constitución. Pero tenemos dentro de todo este que está floreciendo de repente y que no sabe para dónde va la moto, pero a un Etos Guerrero dentro de todo este proceso. No sé si estaré muy equivocado, no sé si estaré, pero además este tipo que dice, yo quiero luchar porque las cosas sean mejores. Cosa de que el globalismo, y que lo escuché en algunas partes, incluso este mariconerismo de la globalización, lo ha eliminado. O sea, en el posmodernismo no tenemos a este guerrero, y que Chile se da un poco a mostrar, pero Mira, lamentablemente no está bien enfocado. Yo creo que por ahí puede haber un problema. totalmente. Mira, es Problema. totalmente. Mira, es interesante que la idea antiheroica, nuevamente, curiosamente, filosóficamente es de derecha. ¿Por Correcto. qué? Porque la idea antiheroica, el liberalismo, los libertarios, por ejemplo, quieren el egoísmo como máxima premisa. Y el héroe es justo lo contrario al egoísmo. Es la entrega de sí mismo, incluso de su propia vida, por el bien de otros. El bien de la comunidad o el bien de la nación, incluso destruyendo su propio bien personal. Entonces, esta falta de heroísmo de la sociedad moderna, esta falta de guerreros, es propio de un sistema de libre mercado extremo en el cual el egoísmo gobierna sobre todas las cosas. Y hoy día tenemos justamente la figura de una nación que ha perdido los valores heroicos y que los tuvo en un comienzo, porque Chile nace como un país heroico. Lo nace, y así lo dice Mario Góngora, lo dice Nicolás Palacio, lo dice Guillermo Izquierdo Araya y compañía, que Chile es la mezcla entre dos grandes pueblos, entre un pueblo araucano, guerrero godo, araucano, contra un pueblo español godo, que al cruzarse dan un pueblo que está esencialmente destinado a la guerra y al combate eterno. ¿Por qué? Porque el clima es agreste. Aquí no estamos en Venezuela, en el cual ahora le cae la mano y sale un plátano o algo por el estilo. No, aquí para poder trabajar una tierra, que a la tierra de algo tenéis que trabajarla. Donde el frío es extremo, donde el calor es extremo, donde llegar a Chile en la época era extremo, y lo más probable es que más encima te quemara lo que hiciera y porque habían indígenas belicosos, y hace un crisol de seres. A este se le llamó, obviamente, una cuestión más retórica que ideológica, como dice Nicolás Palacio, la raza chilena. Curiosamente, para el 18 de octubre, el profesor Gabriel Salazar, que tú sabes que viene del MIR, aunque él ha dicho que ha abandonado totalmente la idea de No, izquierda, sí, estamos claros. dice, lo que nosotros vemos en la calle es el roto chileno. Ese es el chileno mestizo, para ser exacto. Y ese mestizo chileno está en busca de una identidad, porque es una identidad robada, una identidad que ha sido usurpada y ha sido reemplazada por otra identidad. Me sumo yo ahora, y esa identidad ha sido reemplazada por esa visión estadounidense del mundo, en el cual lo próspero tiene que ver con lo que aprendió en High School Musical, en Glee y en otros grupos, en otras cosas que nosotros vimos por la edad que tenemos. Correcto. Y ese despertar heroico está ahí, está naciente, que está a punto de explotar por un lado u otro. Explota queriendo pelear contra Carabineros, explota queriendo hacer una estupidez como quemar un metro, explota siendo uno, independiente si hay contubernio entre grupos o no, pero eso se puede encauzar, porque ese espíritu ha estado siempre. Me llama mucho la atención cuando dicen, no es la forma. No es la forma, no es la forma. Pero lo mismo que dicen no es la forma, no les importó que un gallo gobernara 16 años y bombardeara la moneda, que era patrimonio histórico. Espérate, Es exactamente igual. sí, es que eso es lo que vamos. Y si lo vemos, cuando tú hablábamos el tema de cómo podría llegar el nacionalismo al poder, quedan dos formas. O impuesta o por los medios actuales vigentes. Correcto. Yo encuentro que sí era la forma. Es que no hay otra forma de levantar la cuestión. Es que ese es el tema. Es el tema, no había otra forma. Ahora, claro, estaban esos niñitos que les Hay faltan, retrasados mentales entre claro, que les faltan hartos palos para el puente, que se le arrancaron los nenitos al bosque, pero al bosque
en Shanghái, no sé dónde chucha se le arrancaron los granitos, que se pusieron a destruir cosas que no eran, o sea, que afectaban a su gente. Claro, no, es que El justamente es una tontera. metro, el metro. En Es una él, tontera. espérate, en él da lo mismo. En él, Eh, ¿para qué estamos con cosas? El que no celebró la quema de Enel es que no entendía cómo funciona, cuál era el claro, problema. claro, si O sea, estamos honestos. no se iba, es terrible que van a cortar el pedazo y van a decir, Kunzman No, celebra ojo, la quema de Enel. Estoy diciendo, espérate. Acá no hay censura. Acá no hay no. censura, Pero ojo. YouTube sí va a hacer la censura No, no la va a hacer. y me va a sacar el pedazo cripto y va a subir Kunzman está a favor de la quema de Enel. Claro. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay una búsqueda de tomar conciencia como fuese. Y lamentablemente se enfocó de la manera más equivocada y más idiota que hay, porque no puede salir a quemar un metro, que es donde la misma gente lo utiliza, que incluso llega a ser extraño quemar los propios medios en el cual la gente, o a piedrar micros donde hay mujeres con niños adentro. O sea, eso es inaceptable, una estupidez, pero de cabo a rabo. Sin perjuicio de eso, en la raza chilena, porque hablar de raza chilena para que les duela a los de izquierda, siempre ha estado esta figura. Desde la batalla de Miraflores, durante la independencia, en las guerras civiles que han habido en Chile, siempre el chileno se comportó igual. Siempre aquel que diga, no sé por qué pasó esto, significa que usted no ha leído nunca historia. No sabe qué pasó cuando los chilenos entraron a Perú, ni a Lima. No sabe qué pasó cuando José Miguel Carrera hacía los combates y le ganaba a uno u otro bando, que eran todos chilenos porque no venían de España a pelear. Y la vida real es esa. El chileno siempre ha tenido esa conducta. Siempre. Y por eso dice Gabriel Salazar y dice, aquí está el mestizo chileno. Véanlo. Ese es su esplendor. Lo que pasa es que nosotros no lo conocíamos. Pero No, ese porque es... es que estábamos influenciados durante años por una imagen de que teníamos que todos ser iguales de cierta forma. ¿Cachai? Y claro, ahora aparece ese, que muy bien dicho, ese roto chileno. Bien dice aquí también la producción, manda un mensaje que dice pólvora y sangre. Chile está hecho a base de pólvora y sangre. Sí. Aquel que crea que esta cuestión fue casi un montón de gallos con pelucas sentados tomándose un tecito, acordando que iban a arreglar Chile, no es así. Chile no se comporta así. Si cada vez que le ha llegado la hora de la hora, déjala embarrar. Y te voy a contar una anécdota. Cortito. Cuando yo postulé a la escuela militar, a la cual quedé, por cierto, y menos mal que no entré, pero quedé en la escuela militar, yo tuve un padrino. Los apellidos eran Jarpa Osa de este coronel. Y este coronel me comentaba que él estuvo en una trinchera el año 78. Ya en una trinchera, listo para pelear con los argentinos. Ojo Ya, que nunca... en la guerra en el sur. Así es. Ojo que nunca el nacionalismo va a propender a una guerra con otro país vecino. Nunca. Porque lo que quiere es trabajo conjunto. Pero es otro tema. El cuento es que él me decía que tenían varios regimientos de pelados metidos en esa trinchera y él cada vez que miraba con los binoculares se encontraba con eso, miraba al frente y veía a otro oficial mirando con binoculares. Era una cuestión pero impresionante. Y dice que todos les pasaron a todos los pelados corvos, porque no alcanzaba para todas las armas, y a todos les pasaron un corvo. Y los pelados se dedicaban a afilar el corvo. Dice, toda la noche, todo el día. Y los tenían que amarrar porque había unos que se escapaban en la noche que querían pasarse a la trinchera al frente a pelear. Porque según ellos, iban a salir y iban a arrasar con lo otro y querían llegar hasta Mendoza, del sur hasta Mendoza. Así los años, dice que él siempre se recuerda esa imagen muy extraña y él creyó normal. Hasta que le tocó una cena con un coronel, en esa época, capitán, argentino, que estuvo al frente de él, y le dijo, che, nosotros estuvimos a punto de matarnos unos con otros, qué terrible, bla, 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 y vivimos lo terrible que es estar en la trinchera, y le dice, me imagino que tú estás viviendo lo mismo. Sí, le dice, yo creo que sí. Mis pelados, por lo argentino, todos los días se arrancaban a la retaguardia, se orinaban encima, había que amarrarlos para que no arrancaran. Me imagino que los tuyos también. Se cagaban de miedo los argentinos, güey. Y dice el chileno, Jarpa Osa, que él se dio cuenta que estos gallos, este gallo de la población, que era el que sacaron para poder llevar adelante esta campaña de pelado. Que sacaron a mucho gaucho, que sacaron a mucho gaucho argentino. Así es, no es una persona, no es un humano corriente, sino que tiende a lo belicoso, disfruta con lo belicoso. Por eso a mí cada vez que veo que están haciendo una estupidez estos apes, estos monos, que están echando abajo una luminaria y celebran, no me parece raro, porque el chileno es como que se activara biológicamente con la adrenalina. Es una cuestión muy extraña. No, pero es que, a ver, yo ese día, el 18 de octubre, bueno, producción sabe, ese día lo llevé a su casa, el pobre estaba en su oficina.
También estaba en mi oficina en esa época ahí en Santiago Centro. Y lo vimos quemarse este edificio. Cuando vimos que era en él fue como, bien, mierda, bien. Si a uno le da gusto, a uno le da gusto porque no es algo nacional, no es algo de nosotros, algo Claro. italiano. Chao, da lo Y mismo. lo curioso es que las clases más acomodadas, que son menos chilenas biológicamente hablando, Correcto. no lo sienten igual. Algunos sí y otros no, pero hay muchos que no lo sienten, ven en esto nada más que barbarie. Pero para los chilenos esto es como que uno escuchar el tambor de fondo. Y ese Mm. redoble de tambores y estuvieran todos a punto de salir a la guerra, y una cuestión muy extraña y es algo que yo creo que no está cuantificado políticamente. Aunque, según un amigo que trabajó en el gobierno, en el primer gobierno de Piñera, me dice que Heinz Peter mandó a hacer el estudio, que Heinz Peter en su momento estudió que biológicamente el chileno podía tener un estallido de este carácter de violencia Bueno, por sus características biológicas. bueno, que No está sé si mal. será real, Sí, no, pero pero puede ser. sí, pero estamos hablando de Keith Peter, Darth Vader, po. No, no me Ah, venga como, no me venga como wea, de Darth claro, Vader este hombre. claro, por Oye, eso mismo lo sabían. sí, sí, oye, que hemos tenido una conversación súper, súper entretenida, de verdad. Partimos con algo súper denso como una ley, terminamos hablando de muchas cosas, pero tú eres parte del Movimiento Social Patriota, MSP. Correcto. Eh, Muchos te han escuchado, muchos te han visto en televisión. eh, Esa disputa con Jürgensen que fue épica, esa cerrada de boca que fue monumental. Y hemos visto, pero no conoce, pero la gente, el común chileno, no los conoce tanto. No, no vamos a Eh, demorar una década en que los conozcan. pero te damos este espacio para que quien llegó la hora de escuchar, con quien conmigo, con Juan Ignacio Jiménez, puedas contarle a todas esas pymes que nos están escuchando eh, qué es el movimiento social patriota, qué busca, qué resguarda. Yo creo que partamos por ahí para empezar un camino de que el día de mañana no hablemos del movimiento social patriota, sino que el día de mañana hablemos de posiblemente el Partido Social Patriota y, ¿por qué no?, que el oficialismo sea el Partido Social Patriota. Te doy una premisa aquí, Juan Ignacio. Dale. El día 28 de este mes comienza la constitución como partido. ¿Dónde Pero no firmó? vamos, Espérate, ¿dónde firmó? tranquilo, tranquilo. No va a ser solamente del movimiento social patriota, sino Ya, va a ser de una agrupación de diferentes movimientos soberanistas. perfecto. El partido se va a llamar Soberanistas por Chile. El futuro es nuestro, es la bajada. Y dentro de eso, toda la parte ideológica, esencialmente, es la que está tejiendo el movimiento social patriota junto con el resto de la gente. Así que los principios son los mismos del movimiento social patriota, que es la protección de la familia, la identidad nacional, la industria, la recuperación de los recursos naturales y la creación de un país desarrollado. Finalmente es eso. Lo que hemos conversado hoy día es la base filosófica del movimiento social patriota. Es decir, solamente podemos llegar a suplir los problemas de la nación si logramos llenarle el estómago a los nacionales. ¿Y cómo les llena el estómago? Es justamente llevando un proceso de protección de carácter industrial, protección de la industria nacional y de todos aquellos emprendimientos que requieren llevar adelante un país completo, que son los que le dan la comida y el alimento a la nación completa. Para eso hay una serie de principios que ustedes pueden ver en socialpatriotas.cl y que van a ver pronto en soberanistas.cl, que se pueden llevar adelante como política de Estado. Y esa política de Estado solamente se puede obtener a través de un partido político, y es lo que vamos a hacer nosotros ahora. La tradición es lo que nos liga a nuestros ancestros. Sus abuelos, sus padres son tradición. El amor que usted le tiene a sus hijos es tradición. Cultura es aquello que lo hace chileno, de aquello que lo hace sentir chileno día a día. Ese amor por la bandera, por la patria, incluso en las cosas tan simples como amar la selección chilena u otras cosas más. Eso es lo que nos hace chileno. Y por otro lado, la protección y la creación de una economía verdaderamente nacional, pero que no esté desligada del pueblo, por ende, con la justicia social que corresponde, que no es entregarle al flojo algo que no debe, sino entregarle al que no ha podido lo que realmente merece, que es algo totalmente distinto. Correcto. Así que el llamado ahora que les hago es que a partir del día 28, seguramente el CERVEL se va a demorar unos días, comencemos a unirnos al movimiento o al partido, en este caso, Soberanistas por Chile, que esencialmente van a poder firmar a través de Internet
con clave única o si quisieran incluso en las notarías que estén afiliadas a este proceso. Son 7 meses para conformarnos como partido y en esos 7 meses tenemos que lograr tener pronto nuestros propios candidatos y ojalá llevar un candidato de presidente de la República a las próximas elecciones. Eso es ya el máximo y la idea que estamos peleando. Oye, yo dentro de las cosas que uno escucha del movimiento social patriota, porque han aparecido tanta gente hablando que ustedes lo han atacado, lo han atacado, lo han atacado y lo han atacado una y otra vez. Tiene que ser así. Sí, es parte de... That's the way. No, y parece que a ustedes les da gusto que les pasen esas cosas. Nos da lo mismo. Claro. Sí. Hemos escuchado que los tratan de fascistas, los tratan de nazis. ¿Tú cómo te calificas? Como nacionalista. ¿Como chileno? Espérate, ¿como chileno? Chileno nacionalista. Ya. Yo no podría, ni el movimiento social patriota, ni un soberanista cualquiera, no puede ser nazi porque es una idea extranjera de los años 30. Justamente lo que nosotros estamos buscando es que sea una idea nacional para los chilenos del año 2020. Ahora, no del año 1939 ni 1933. Ahora, si hay ideas buenas, las rescatamos, obviamente. Lo que pasa es que el fascismo tiene dentro de los nacionalismos estuvo el fascismo italiano. Y ese fascismo italiano tiene características que son propias de todos los nacionalismos. Pero eso no significa que tú te vas a poner en el marco de esos fascismos, de esos nacionalismos. Más cercanos, por ejemplo, estamos a la idea de Perón. Perón, justamente, llevó esas mismas ideas argentinas a un contexto argentino y en un desarrollo filosófico argentino. Aquí lo que se debe hacer es exactamente lo mismo. Por eso, el fascismo, por ejemplo, en la base del fascismo se basa en la idea corporativa. En Chile ni siquiera hay corporaciones. Malamente podríamos llevar adelante aquello, pero sí el amor por la nación y el amor por la justicia social, por ejemplo. Hay cosas que sí podrían eventualmente tener algún punto de coincidencia, pero la regla general es otra. Nosotros nos marcamos en la filosofía nacionalista que viene desde el año 1901 en adelante, con el libro La raza chilena, y todo el desarrollo cultural interno, desde Francisco Encina, Mario Góngora, Guillermo Izquierdo Araya, Suber Casó, Keller y compañía, que estamos hablando de los intelectuales más importantes del siglo XX, y que todos fueron nacionalistas, y que fue totalmente truncado el año 73, que es la realidad. Otra pregunta, que es dura para estos temas nacionalistas. ¿No inmigración? ¿Inmigración abierta? Espérate, déjame darte los puntos. Ya, no hay opciones. Sí, hay opciones. ¿No inmigración? ¿Inmigración abierta o inmigración controlada? Hay etapas de esto, excepto la inmigración liberada, que es la que estamos viendo ahora. Lo que estamos viendo ahora. Hoy día, no migración. Hoy día hay que cerrar las puertas y ver qué hay adentro. Eso es lo primero. Ya. Después de saber qué hay adentro y haber expulsado lo que no te sirve, podríamos pensar después, cuando haya un empleo, ojalá pleno, en traer la gente que nosotros necesitamos para el país. Es decir, te doy un ejemplo. Después de la Zollverein, que es cuando por primera vez los estados alemanes logran hacer un cierto acuerdo aduanero, se dan cuenta que necesitan, para poder industrializar el país, traer profesores ingleses. Obviamente, no era una inmigración abierta ni descontrolada, era la inmigración de profesores que venían a enseñar una técnica. Bajo esa lógica, sí nosotros podríamos hacer ese mismo proceso, pero jamás inmigración abierta, porque la inmigración abierta solo favorece al gran capital que abarata mano de obra, y que destruye cualquier posibilidad de que una agrupación nacional pueda surgir. ¿Por qué? Porque satura el mercado, lo que se llama dumping, con un bien que es el humano, y termina destruyendo la posibilidad de que los chilenos tengan un estándar de vida mejor, y al mismo tiempo esclaviza a los extranjeros. Un completo despropósito y descriterio del poder capital, ¿no? Perfecto. ¿Ideas nacionalistas de protección a las pymes? Yo creo que las pymes estarían encantadas que les dijeras, nosotros haríamos esto por ustedes. A ver, hemos planteado un montón de veces la idea de impuesto progresivo. No se le puede cobrar un 20% de impuesto a una empresa que están haciendo. Es una ridiculez. No es el 20, es el 27. 27. Pero, 27. En la vida real es 27. El impuesto a la renta, que pagan las empresas es el 27. El IVA es el 19. Estamos hablando de que 27% la realidad, claro. La realidad. En la realidad, 27%. Claro. Y si quería emprender solito, un 20%. Entonces, la vida real es que eso hace imposible los emprendimientos.
por lo menos legales. Si la baja de impuestos, lo demostró así Matteo Salvini en su gobierno, en el gobierno que logró hacer nacionalista en Italia del año 2018 y 2019, aumenta la recaudación. Tú no requieres aumentar los impuestos para mejorar la recaudación, porque al aumentarlos, aumentan las evasiones de impuestos. Correcto. Por ende, lo que se hace es bajarlo y hacerlo más fácil o a lo menos paulatino. No puede ser que una empresa que lleva un año trabajando tenga el mismo gravamen que una que lleva 30 años haciéndolo y que está totalmente establecida. Lo primero es hacerlo de manera paulatina. Ojo, para la gente que viene de la derecha, esto no se puede hacer porque es inconstitucional. Artículo 19, número 21. No se puede hacer, ¿ya? Para que se hagan una idea. Y no va a cambiar con la nueva constitución. La nueva constitución nos va a dejar lo mismo. Lo va a mantener igual. Entonces, si nosotros quisiésemos desagregar, por ejemplo, decir, vamos a suponer que una cuestión bastante simple. Necesitamos empresas de delivery en Chile o de comida. ¿Por qué? Porque en Chile no hay suficiente alimentación o requerimos flujos alimenticios. Lo que hace un gobierno nacionalista que entiende cómo funciona el país, es decir, llevamos a cero los impuestos en tal sector. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo que esa empresa crezca. Mientras que en otra, que no es necesaria. Es como lo que se hizo con el tema de la salud. Claro. Llevar a cero ciertos tipos de impuestos para que sean más accesibles para las personas. Totalmente. Y algo que no es descabellado. Imagínate que todos los impuestos de primera categoría de la historia de Chile, desde que Chile empieza a cobrar el impuesto de primera categoría, no alcanza, ni siquiera se acerca a lo que recaudó el cobre desde el año 1971 a 1990. Todos los impuestos de la historia. Lo que quiere decir que los impuestos que repaguen las empresas podrían llegar a ser marginales si nosotros tuviéramos industria nacional cuprífera de litio y de oro y plata. O sea, nacionalicemos la industria nacional, la de recursos naturales, nacionalicémosla. Todo aquello en lo cual no se pueda competir debe ser nacional. No hay otra opción. Es bastante simple. Litio, cobre, energías renovables, y podemos ser potencia mundial en energías renovables. Y otra cosa que no se ha querido entender, la nacionalización no es estatización, son cuestiones diferentes. De hecho, lo dice Novoa Montreal, dice, cuando te explica qué es la nacionalización, dice, lo importante de la nacionalización es a quién le llega el beneficio, no quién hace la administración. Por ende, nosotros podríamos tener una empresa, por ejemplo, no sé, Barrick Gold, ¿ya? Señor Barrick Gold, supone la peor de las situaciones. Le aceptamos que usted haga la administración, pero usted me paga un 23% de royalty y me paga un 27% de impuestos. Si no me quiere pagar esas dos cosas, es decir, el 53% de nuestra, de lo que le estoy solicitando, váyase. Nosotros nos hacemos cargo, váyase. Esa es la realidad y es lo que hace cualquier país decente. Sin perjuicio, que para mi gusto hay cosas que tienen que ser estatales. Por ejemplo, la luz y el agua. Cuestiones que son muy básicas. No, incluso yo encuentro hoy en día hasta servicios de comunicación tendrían que ser estatales. Porque son... CTC, ojo, hasta el día de hoy Telefónica ocupa los mismos cables de la CTC. Nunca los cambió. Espérate, es que yo ahí tengo un reparo. Ojo, la CTC nunca fue estatal. La que era estatal era Entel. Ya. Entel, la Empresa Nacional de Comunicaciones. La CTC no, la CTC toda la vida ha sido privada. Tenían la concesión, pero toda la vida ha sido privada. La Entel era, oye, a quien me lo dice se lo corrijo siempre. Entel era la empresa privada. Ahora, hoy en día, en manos de italianos. Hoy en día. Pero, ojo, independiente de quién hacía la administración, insisto, de CTC, tenían que cumplir fines sociales. Correcto. Hoy en día esos fines sociales ya no existen. Hacia voy. No se trata de quién administra, se trata de a quién va el beneficio. Correcto. Hay cuestiones en las cuales se requiere necesariamente que el beneficio sea totalmente social. Y otras áreas de la economía que deben estar liberalizadas. Sí, es súper simple. No todo puede ser blanco o negro. Hay cuestiones en las cuales la gente debe poder competir libremente, sobre todo en las pequeñas y medianas empresas o los emprendimientos de hogar. No puede ser que tú le rompas la posibilidad de poner una empresa a una familia porque si se la mata, se la come el Estado, siendo que le está pasando, no sé, 200 lucas al mes por casa, pero que para ellos es mucha plata. El caso de una pastelería, por ejemplo. Los barrios se quedan sin panadería y pastelería por la cantidad de impuestos que tienen que pagar. Entonces no puede ser, pues, si esa cuestión no te va a cambiar el erario nacional. Lo que te va a cambiar el erario nacional son esencialmente los recursos naturales y la empresa estratégica, así es súper simple. El resto que sea liderado, que sea para las personas, que las personas dependiendo del área, claro. Que las personas tengan más recursos, porque ojo, y también volvemos a lo mismo, a mayor recurso es poder de las personas,
va a haber mayor ingreso de circulante, al mayor ingreso de circulante, recaudamos más impuestos porque hay más compra. Ojo, y va a haber más trabajo. Un cíclico, y obvio también. Va a haber más trabajo, puedes llevar a cero la cesantía, a cero, eventualmente, suena una locura. Incluso con el 2 millones de inmigrantes irregulares podríamos, si lo hiciéramos bien, regular el país y transformarlo en una cesantía a nivel cero. ¿Por qué? Porque si el caballero ojo, y vamos a tener que abrir las fronteras para traer más gente. Así es, y la vamos a elegir, no cualquiera. Por eso digo. Entonces, si el caballero logra poner su panadería en la esquina, ¿por qué no se lo están comiendo los impuestos? Además, porque hay algún incentivo de alguna clase a aquello, va a poder contratar 2 o 3 personas. Y así sucesivamente, esas 2 o 3 personas van a tener que gastar. Y en el gasto se recupera la misma inversión. Si es lógico, es lógico. Lo mismo pasa con la necesidad de hacer de que existan viviendas sociales dignas. Si tú fomentas las viviendas sociales, fomentas la familia. Si fomentas la familia y que la familia tenga hijos, el hijo genera gasto. Por cada hijo aumentan los gastos y por ende la imposición estatal. Es una cuestión obvia, pero no. Aquí estamos justo remando para el lado contrario. Bueno, oye, Pedro, de verdad, ha sido un gusto esta entrevista, ha sido un placer entrevistarte. Esperemos que el Partido Soberano realmente logre constituirse. Son 7 meses. Aquel que no se siente identificado con la izquierda y con la derecha, y que todo lo que escuchó hoy en día sienta que realmente es, ahí está Pedro. Juan Ignacio, te paso el dato que uno de los puntos donde vamos a estar fuerte buscando firma es la sexta región. Mira, cuarta, quinta, sexta región. Nosotros, dentro de todo esto, nosotros acá, las puertas están abiertas desde Invierte Pyme para ustedes, porque nosotros no buscamos, ojo, y se lo digo a todo aquel que nos contacta, nosotros no buscamos que sea algo mejor para uno, mejor para otro. No, queremos igualdad y mejorar las condiciones para todas las pymes del país. Emparejar la cancha, lo mismo que hace hoy en día la SET como asociación gremial, hacerlo también nosotros, ayudando a nuestros clientes a que se vean beneficiados. Y nuestros clientes hoy en día lo están viviendo. Entonces, acá todas las puertas abiertas de Invierte Pyme, de Grupo Pyme como tal, para que cualquier cosa que ustedes necesiten, ahí estamos. Sexta región, bueno, una región que me está acogiendo. Yo me vine el año pasado acá a la sexta región, una región que cada día quiero más, que tiene a ese campesino chileno, ese campesino que se saca la cresta todos los días, que se levanta a las 5 de la mañana con todo el sereno por tratar de llevar un pan y una cazuela a la mesa de su casa. Así que las puertas abiertas, bueno, ya conoces también a nuestro equipo, parte de nuestro equipo, así que ahí tienes todo el contacto de nosotros. Muchas gracias. Oye, le mando un abrazo gigante, muchas gracias por la oportunidad. Y no se olviden, es momento de salvar Chile. Ahora podemos hacerlo, es el ahora o nunca. Y el llamado a la guerra es hoy. Correcto. Listo. Oye, muchas gracias por estar en el programa. A todos ustedes, si lo están viendo de día, de tarde o de noche, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta luego.